Hoy miraremos la variación directa y nuestro objetivo es resolver problemas de variación directa. La variable y varía directamente como x si hay alguna constante positiva k, tal que y es igual a k por x. También decimos que y es directamente proporcional a x, y k se llama nuestra constante de variación. Una conexión que me gustaría hacer: ecuación de variación directa puede escribirse como y igual 1010 en lugar de y igual kx. Así que casi puedes pensar en variación directa como una ecuación lineal donde el intercepto es 0, y la pendiente sería nuestra constante de variación. Y voy a destacar algunas cosas mientras leemos. El peso m en libras de un objeto en la Luna es directamente proporcional al peso e de ese objeto en la Tierra. Un astronauta que pese 140 libras en la Tierra pesará 22.4 libras en la Luna. Encuentre una ecuación de variación. Ok, nuestro objetivo es encontrar la ecuación que representa la relación entre m y ahora, volviendo a nuestras notas, sabemos que la ecuación de variación directa es igual a x. Pero en este problema no estamos utilizando x, estamos utilizando y esa es realmente la única diferencia. Así que el peso m es directamente proporcional para e. La forma en que escribimos que sería m es igual a k por e. Ahora, esta es nuestra ecuación general, pero queremos encontrar el valor de k para hacerla la ecuación de variación. Y podemos hacerlo usando la próxima sentencia. Un astronauta que pesa 140 libras en la Tierra. Así que cuando e igual 140 libras, pesarán 22.4 libras en la Luna. M igual 22,4. Tan otra vez cuando es 140, m es 22.4. Podemos usar estos valores en esta ecuación y encontrar nuestra constante de variación. Vamos adelante y hagamos eso. 22.4 igual kx 140. Para resolver por k dividiremos por 140. Usted puede comprobarme esto, pero k debe igual 0.16, lo que nos daría nuestra ecuación de variación como el peso en la Luna. Es igual a 0.16x el peso en la Tierra. Esto es lo que llamamos nuestra ecuación de variación. Nuestra constante de variación sería 0.16. Y tenemos una pregunta más. Un astronauta que pesa 120 libras en la Tierra. ¿Cuánto pesará ese astronauta en la Luna? Así que el peso de Tierra hoy es ahora 120 libras. Volviendo a nuestro problema anterior, sabemos que nuestra ecuación es m igual 0.16e. Para encontrar el peso en la Luna es tan sencillo como hacer una pequeña sustitución. 0.16 por 120 y puedes ver mi matemáticas, pero creo que es 19.2 libras. Así que alguien que pesa 120 libras en la Tierra pesará 19.2 libras en la Luna. Espero que ayude y espero que tengas un buen día.